Muy bien, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y el tema que habíamos anunciado para hoy es este que usted ve en pantalla, es la deidad del Espíritu Santo. Bueno, la semana pasada habíamos hablado acerca de la deidad de Cristo y este también se relaciona. En el caso del Espíritu Santo, y yo les hacía un avance la semana pasada, que cómo es posible de que de un tema tan importante se hable tan poco, ¿verdad? Y ahora precisamente que, claro, lo que vamos a ver, hay muchas cosas que decir respecto del Espíritu Santo, pero específicamente nos vamos a concentrar ahora en lo que tiene que ver con su divinidad, que ese es para que, digamos, para efectos prácticos, va a ser, digámosle así, como empezar a, por lo menos empezar a profundizar un poco en el asunto. Y una de las cosas que es bien interesante precisamente es hablar acerca primero de su personalidad, porque lo que sucede con el Espíritu Santo de que precisamente como esa palabra de espíritu pues como que no dice mucho, no dice mucho. De hecho, ya ve que algunas de las herejías que existen ven al Espíritu Santo como como que si solamente fuera una fuerza, ¿verdad? Como que si solamente, así como dicen algunas sectas, de que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, ¿va? Nada más lejos de la verdad. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros debemos comenzar a establecer tiene que ver precisamente con la personalidad del Espíritu Santo. Y mire, por ejemplo, lo que sucede en este caso, ya cuando las escrituras comienzan a hablarnos acerca de la personalidad, por ejemplo, lo que dice en Juan 14:16. Juan 14:16. Hermano Efraín, si nos puede leer, por favor, Juan 14:16. Sí, amén, pastor, con gusto. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén, pastor. Correcto. Vea de que en este caso, cuando las escrituras se refieren al Espíritu Santo, hay dos cuestioncitas bien interesantes acá. Primeramente, el hecho de que Jesús se refiera al Padre como otro consolador, ¿verdad? De hecho, en el griego, por ejemplo, existe la diferencia entre otro igual y otro distinto. Porque vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en el griego? Cuando se habla acerca de otro igual, en ese caso, pues es la palabra alos, cuando se habla acerca de otro igual. Y cuando se habla acerca de otro distinto, se ocupa la palabra heteros. Hablando acerca del griego que usted no sabe que sabe, precisamente de donde viene la cuestión esa del heterosexual, o sea, que es alguien de un sexo diferente al que nosotros tenemos. Pero en este caso, cuando Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, no ocupa la palabra heteros, que es otro distinto, sino que ocupa la palabra alos, que es otro igual. Entonces, una de las cosas que llama la atención es que cuando Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿qué es lo que sucede? Es otro igual a mí, ¿verdad? Otro igual a Jesucristo. Entonces, ya desde ahí, una de las cosas que nos va estableciendo, mire, el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona y no solamente es una persona, sino que también es igual a Jesucristo. Y la otra cosa que también es importante en cómo está este versículo, que se refiere al Espíritu Santo como consolador. O sea, de que en ese caso, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de una acción personal. Si el Espíritu Santo fuese una cosa, como dicen algunas sectas, pues definitivamente de que esta palabra estaría de más, pues estaría de más porque yo puedo recibir consuelo solamente de una persona, pues no puedo recibir consuelo de una cosa. Yo puedo tal vez sentirme, digamos, algo que me interese, algo que me gusta, pero ya la cuestión esa de recibir consuelo definitivamente tiene que ser una persona. Entonces vemos en este caso, por ejemplo, de que Jesús se refiere al Espíritu Santo primeramente como otro, que como decíamos en el griego es otro igual, y ocupa la palabra también precisamente la palabra consolador, o sea que lo que está describiendo es una acción personal, es una acción personal. Entonces, por eso es de que una de las cosas que claramente las escrituras nos dicen es el hecho de que el Espíritu Santo es una persona. Luego también, por ejemplo, otro pasaje que nos habla acerca de esa misma situación es este que está en Hechos 13:1 y 2. En Hechos 13:1 y 2. Hermana Gladys, si lo puede leer, por favor, Hechos 13:1 y 2. Amén, pastor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mire nada más cómo en el libro de Hechos se ve esa situación que dice, bueno, primero dice, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo es una persona, no es una cosa, no es una cosa, salud, sino que el Espíritu Santo habla, es una persona. Y todavía vea que el Espíritu Santo toma una decisión y da una orden, porque dice, apartadme a Bernabé y a Saulo, y también muestra que el Espíritu Santo tiene planes, ¿va? Porque dice, para la obra a que los he llamado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente estos versículos lo que hacen es apoyar la idea de que el Espíritu Santo no es una cosa, como dicen las sectas, no es la fuerza activa de Dios, sino que el Espíritu Santo es una persona. Y por eso es de que vemos en este caso precisamente que cuando Pablo estaba en Antioquía, el Espíritu Santo pues hace todo eso que nosotros acabamos de ver acá. Luego también, por ejemplo, está este otro pasaje. Miren, Hechos 15 del 28 al 29. Hermana Olga, ¿se nos puede ayudar, por favor, leyendo esa cita? Hechos 15 del 28 al 29. Amén, pastor. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Correcto. Aquí es cuando está el Concilio de Jerusalén, que uno de los problemas que se había dado era que habían llegado ciertas personas judaizantes y le habían dicho a la iglesia, si ustedes no guardan la ley, no pueden ser salvos. Claro, ocasionó o sea, sacudió tanto la fe de las personas que dice la Escritura que fue necesario llamar a los apóstoles para que ellos prácticamente como que, por decir así, arreglar el asunto. Entonces llegan los apóstoles y mire una de las cosas bien interesantes que dice, ha parecido bien al Espíritu Santo. O sea, como queriendo decir, mire, le hemos consultado al Espíritu Santo y al Espíritu Santo le ha parecido bien o está de acuerdo en esto que les vamos a decir. Entonces, son situaciones que nos hacen ver de que, como hemos estado insistiendo en este rato, de que precisamente el Espíritu Santo no es una cosa, como dicen las sectas, no es la fuerza activa de Dios, sino que definitivamente es una persona, que en este caso, pues, el Espíritu Santo da su punto de vista sobre qué es lo que la iglesia debe de hacer. Perdón, Siempre, pastor. dígame. Y a la primera persona a quien le preguntan los apóstoles es el Espíritu Santo, o sea, es el primero, es la autoridad, es el representante, es el todo, Sí. ¿verdad? De ellos. Ajá, porque ese es otro punto interesante, ¿va? De que lo que ellos expresan es decir, mire, la decisión es esta. Y me gusta eso que dice el hermano Efraín. ¿Y quién es el que la da? El Espíritu Santo. O sea que vemos en ese sentido al Espíritu Santo como una autoridad tal como para tomar una decisión sobre la que la iglesia debe de regirse, pues, o sobre lo que la iglesia debe de hacer. Entonces es por eso de que a veces, como hemos estado insistiendo, cuando se habla acerca de que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, como que es rebajarlo, pues, como que es rebajarlo precisamente de toda la... Imagínense, si solo con esto de la personalidad ya nos va diciendo una serie de cosas bien importantes del Espíritu Santo, digamos, ya cuando empecemos a hablar acerca de su deidad, ¿va? Que ya la cosa agarra un punto más fuerte. Entonces vemos Perdón, ese... pastor. Dígame. Yo pienso, ¿cómo se llama? Bueno, bendito el Señor, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la capacitación de parte de Dios y de parte suya. Dicho en otras palabras, pues el aprendizaje, que muchas personas no lo tienen. Cuando no tienen el aprendizaje, pastor, lamentablemente al Espíritu Santo ellos lo ven como en el griego el neuma, ¿verdad? Que es algo, es un viento y se quedan solo con eso sin darse cuenta de la interpretación hermenéutica de lo que es el Espíritu Santo en estos otros pasajes, ¿verdad, pastor? Ujú. Y una de las cosas que es bien interesante es el hecho de que precisamente este tipo de cosas como que deben de formar parte de aquellas cosas que nosotros, o sea, como pastores,
o como líderes debemos de enseñar, ¿va? O sea que de tanto en tanto, con aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro cargo, como que nos debemos de tomar el tiempo de explicarles, no de decirles, mire, el Espíritu Santo es esto, el Espíritu Santo hace esto. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo dice, pues. Porque la Biblia lo dice. Yo la vez pasada estaba sacando la estadística, ¿verdad? Porque estábamos en clase de Hechos de los Apóstoles. Y una de las cosas que estábamos viendo que los dos libros que hablan, o sea, que mencionan la frase completa, Espíritu Santo, los dos que mencionan esa frase completa, el primer lugar es el libro de Hechos y el segundo lugar es el Evangelio de Lucas. Los dos escritos por Lucas. Entonces es por eso de que una de las cosas que nosotros notamos en el Evangelio de Lucas es precisamente cómo se ve que el Espíritu Santo actuaba en el ministerio de Jesús. ¿Verdad? Es por eso de que muchas veces, por ejemplo, cuando se ven los relatos, si es que dicen lo mismo, sí, pero lo que sucede es de que Lucas da su énfasis o da su visión de Cristo, pero enfocándolo en qué manera, en la visión del Espíritu, en la obra del Espíritu Santo en la persona de Jesús. En este caso, por ejemplo, siempre hablando acerca de la personalidad, mire lo que dice en 1 Corintios 2 del 10 al 11. Hermana Gladys, si lo puede leer, por favor. 1 Corintios 2 del 10 al 11. Amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Imagínense en este caso que la Escritura dice, ¿quién conoce a Dios? Dice, el Espíritu de Dios, dice. Entonces, en este caso, vea usted cuando se habla acerca del Espíritu Santo, que prácticamente es la persona que conoce las cosas profundas de Dios. Entonces, es por eso y adelantábamos un poco la semana pasada, ¿va? De que siendo que el Espíritu Santo es alguien tan importante en las Escrituras, a veces como que da no sé qué, que no se hable acerca de él, ¿va? Yo tengo una opinión. Mi opinión es de que tristemente hemos caído en la cuenta de que hablar del Espíritu Santo como que es para pelearnos con los pentecostales. Y la verdad es que no es para pelearnos ni con nadie, pues, ni con nadie, sino que sencillamente es una doctrina que enseña la Biblia y nosotros debemos de enseñarla como tal, pues. O sea, ahí, así como hablamos de Jesucristo, así como hablamos de su sacrificio perfecto, así como hablamos de la salvación, así como hablamos de todas esas cosas, también debemos de hablar del Espíritu Santo, ¿no? Mire, por ejemplo, lo que ocurre en este caso de Primera de Pedro 1:11. Primera de Pedro 1:11. Hermano Hernán, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor? Primera de Pedro 1:11. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Con todo gusto. Dice la palabra de Dios, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Correcto. En este caso, pues cuando habla acerca del Espíritu de Cristo, a quien está haciendo referencias al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en la Biblia se llama Espíritu Santo, se le llama Espíritu de Dios, se le llama Espíritu de Cristo, se le llama el Espíritu así a secas, entonces se le llama de todas esas maneras. Pero vea que una de las cosas que dice que el Espíritu Santo hablaba precisamente a través de los profetas del Antiguo Testamento, guiándoles para que ellos pudiesen entender las profecías que estaban relacionadas con la persona de Cristo. Luego, por ejemplo, mire otra cosa, siempre hablando acerca de la personalidad del Espíritu Santo, lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 12:11. Hermana Amalia, ¿nos puede leer, por favor, esa cita? 1 Corintios 12:11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Correcto. Entonces vea que dice, hablando acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? El Espíritu Santo los reparte. ¿Y cómo los reparte? Dice, según Él quiere. Entonces no solamente el Espíritu Santo da dones, sino que también decide a quién le da qué cosa. ¿Ya? Entonces, son situaciones que definitivamente nos hablan acerca de lo que es la personalidad del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
Ya si comenzamos siempre hablando, bueno, aquí hay otros pasajes más acerca de la personalidad, se los voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, está este de Romanos 8:26, ¿verdad? Que dice que y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, una de las cosas que nosotros notamos siempre hablando acerca de la personalidad del Espíritu Santo es el hecho de que cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo intercede, pero dice que esa intercesión es conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque a veces hay cosas que nosotros pedimos que no es correcto que les pidamos, ¿no? Una de las cosas que este pasaje a mí en lo personal me explica mucho y me habla mucho, tiene que ver precisamente con las oraciones con personas que tienen enfermedades terminales. Que esa es una de las cosas que si nos ponemos un poco la mano en la conciencia, puede ser que nosotros no tomemos una decisión correcta, ¿va? Aquella de que, Señor, llévatelo. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios cuando una persona debe morir? Pues empecemos por ahí, ¿va? Entonces, o la otra, no, Señor, que se sane. Y si es la voluntad de Dios que se vaya, hay cosas que nosotros no sabemos. Entonces es donde el Espíritu Santo, dice acá el libro de Romanos, que precisamente hace esa situación, ¿no? Hace esa labor de intercesión. Luego, en este caso, por ejemplo, cuando en Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, nuestras acciones pueden entristecer su acción en nosotros. Son cosas que definitivamente a la hora de las horas, bueno, y todavía miren lo que dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado? Y mire la otra cosa, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea que puede llegar la dureza del corazón de una persona a tal grado de incluso hasta de ofender al Espíritu Santo. Entonces, mire, antes de que pasemos al asunto de la deidad, una de las cosas, hay un pasaje que le digo, a mí me llama la atención. Es precisamente una afirmación que hace Jesús cuando dice, toda blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada. Amén. Mas el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, si el Espíritu Santo, así como dicen algunos, es la fuerza activa de Dios, ¿por qué es tan grave blasfemarlo, pues? O sea, son cosas que definitivamente invitan a pensar de que el Espíritu Santo no es una cosa. Bueno, hemos estado viendo varios pasajes en los cuales se ve que el Espíritu Santo no es una cosa como a veces algunas personas lo quieren reducir. El hermano Efraín incluso nos hacía el comentario ese de que precisamente porque tanto la palabra hebrea como en el griego son neutras, entonces como que queda aquella situación de que mira, a la hora de las horas quizás ha de ser una cosa, ¿va? Perdón, Porque vemos, pastor. por ejemplo, de que en el libro de Hechos se manifiesta en lenguas de fuego y cosas así por el estilo. Entonces, tristemente, la gente lo reduce a eso. La gente lo Perdón, reduce. pastor. Dígame. Sí, fíjese que ahorita, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Estamos aprendiendo y para eso es la reunión. Ujú. Qué lamentable, ahorita se me viene en mente, pastor, los de la fe solo en Jesús, o Jesús solo, ¿verdad? Algo así, no sé cómo es la frase Lo de- de él. Ajá. Sí, ayúdeme, por favor, sí, Jesús solo, ¿cómo es, pastor? La fe en Ah, Jesús, pastor. sí, no, son los de la luz del mundo. Los de Ah, la luz claro, del mundo. Ujú. sí, se me ha olvidado, pastor, muchas gracias. Entonces, ¿y todos estos pasajes dónde quedan? ¿Verdad? Y el peligro mayor es, pastor, es para los seguidores, ¿verdad? De esas doctrinas, de esas sectas, Lo que ¿verdad? sucede, lo que sucede muchas Gracias, pastor. veces, lo que sucede muchas veces con las sectas, y déjeme hacerle dos observaciones. Primero, en las sectas no hay hermenéutica. Esa es una de las primeras cosas. Y la otra cosa que también es bien delicado con estas gentes es que ya hay un líder que ya pensó por ellos. Llámese Charles Russell, llámese José Smith, llámese Elena Harmon. O sea, ya hay alguien que ya pensó, que ya dijo cómo es la cosa, y todo el mundo lo único que hace es seguir lo que ese líder dijo.
es bien raro, por ejemplo, por no decir prácticamente inexistente, de que esta gente, por ejemplo, se vaya a la Biblia, analice la Biblia, o vaya, ok, si no quiere llegar directamente a la Biblia, pues ver los pensamientos de los padres de la iglesia, tanto los que eran correctos en su doctrina como en el caso de los herejes, pues. Es bien raro que hagan eso, sino que sencillamente hay un fulano o una persona que ya dijo, así es, y no hay cuestionamiento alguno. ¿Verdad? ¿Por qué le hago mención de esto del líder? Porque, por ejemplo, una de las cosas que dice la Biblia es que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. Entonces, cuando hay un líder que supuestamente él es el que monopoliza todo, hay algo anda mal. Que no le quepa la menor duda que hay algo anda mal. ¿Verdad? Sí, Porque perdón, pastor, en este diga, caso los líderes no ignoran, sino que va bajo un lineamiento, ¿cómo se llama?, de conveniencia o beneficio personal, ¿verdad? de hecho, incluso hasta a ellos hasta les gusta la idea. Hasta les gusta la idea, el hecho de que la gente respete su opinión, ¿va? De que la gente diga, no, mire, así como dice el líder, va. Dígame, hermano Hernán. Hola. Sí, pastor, fíjese que aquí seguido pasan los testigos de Jehová. Ujú, Entonces, cuando son nuevos los que andan aquí, que no me conocen, no es que yo sea así, pero a veces vienen, mire, que no sé qué, y empiezan con su doctrina, va. correcto. Vengo yo y les digo yo, mire, explíqueme algo, le digo yo, fíjese que estoy confundido. Yo asumiendo demencia. Ajá, correcto. Me gusta Fíjese, eso. Ah, fíjese que dice la palabra de Dios que nosotros, le digo yo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra huestes de maldad, principados y todo eso. Pero me llama más la atención poderosamente, les digo yo, que dice que el que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuimos sellados, le digo yo, y que Él está siempre con nosotros y que es más poderoso. Y usted sabe que principados, potestades y todo eso, pues sí, no, inmediatamente en la vuelta van. no, es que fíjese Bien, que muchas bien veces, saben ellos que, ujú, bien saben ellos que están errados, pues, y si será así, ahí andan. lo que pasa, no, lo que pasa ahí es que, digamos, ellos tienen un libreto aprendido y a ellos no les gusta que uno se salga del libreto. ¿Va? Ujú. Entonces la idea es de que la conversación lleve el rumbo como ellos lo tienen planeado, ¿va? Porque la vez pasada, bueno, esta semana nada menos me estaba diciendo un alumno de que, Ajá. cabal, lo mismo, es que pasaron cerca de su casa y el tema con él fue la discusión de que si Jesús había muerto en cruz o en madero, ¿va? Y cuando él le Ujú. comenzó a hablar, a citar de que el griego y todo, ya mejor dieron la vuelta y se fueron. De hecho, es estudiante de griego en virtual, ¿va? Entonces Ajá. se da la situación esa de que ya cuando la gente se sale del libreto ya no mucho le gusta, Sí, cabal. ¿verdad? Entonces, Ujú. ahora, ¿qué es lo que sucede? Hemos visto brevemente lo que es la personalidad del Espíritu Santo. Solo en la personalidad ya prácticamente ya como que está encendida esa lucecita que nos dice el Espíritu Santo es más importante de lo que a veces vaya, deberíamos de darle más importancia de la que se le da. Y como le digo, uno de los pasajes que a mí me habla mucho es ese cuando el Señor dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces, si el Espíritu Santo no es tan importante, ¿por qué Jesús hace una advertencia tan severa cuando se le blasfema, pues? Entonces, definitivamente que una situación así, como que debe encender las alarmas en aquello de decir, bueno, tenemos que hablar acerca de eso, pues, porque se ve que Jesús pone ese sello tan tremendo, ¿va? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya comenzamos a hablar un poco acerca de la deidad del Espíritu Santo, o sea, de que el Espíritu Santo es Dios? Mire, por ejemplo, lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Hermano Walter, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Mateo 28, 19 y 20. Hola. Ok. Amén, hermano. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Mire qué importante es el Espíritu Santo, que su nombre es puesto a la par del Padre y del Hijo. ¿Y cómo es eso de que algo tan mandatorio que Jesús dice, y de hacer discípulos a todas las naciones? O sea, que es la gran comisión.
Y en la gran comisión, ¿qué dice que hay que hacer? Tienen que bautizar. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo? Que el Señor dice que había que incluirlo en la fórmula bautismal. O sea, ya nos queda con aquello. Vaya, veámoslo de esta manera. Si, por ejemplo, en el caso de Dios, dice el libro de Isaías, que no comparte su gloria, ni ni da su alabanza a esculturas, ni todo ese tipo de cositas así. Pero y entonces, si la cosa es tan así, como dice el libro de Isaías, ¿por qué el nombre del Hijo y del Espíritu Santo tienen que ser incluidos junto con el nombre del Padre en la fórmula bautismal? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos deja la situación de que, mire, quiere decir de que las Escrituras ponen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el mismo nivel, pues. Los ponen en el mismo nivel. Ah, mire, y que solamente es ese pasaje. Vea 2 Corintios 13:14. Hermana Berta, si nos puede... Ah, no, perdón. Hermana Claudia, si nos ayuda, por favor. 2 Corintios 13:14. Si va manejando, me dice para delegar. Amén, amén. Muy bien. Segundo de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Correcto. Nuevamente estamos en la misma situación de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son puestos a la par. Claro, visto a la luz precisamente de todo lo que dice el Antiguo Testamento, de que quién es Dios, que Él no comparte su gloria, que dice también siempre en el libro de Isaías que antes de mí no fue formado Dios. Pero ve en el Nuevo Testamento qué es lo que sucede. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea, los tres son puestos a la par. Entonces, ¿qué es una de las cosas que habla? Son precisamente aquellos puntos que refuerzan de que el Espíritu Santo no es una cosa. No, el Espíritu Santo es una persona. Y la otra cosa que también nos refuerza es el hecho de que el Espíritu Santo está en la misma posición, en la misma autoridad que Dios, ¿verdad? De lo contrario, cualquier otra persona que quisiera ponerse en una posición similar, definitivamente que estaría cometiendo un abuso, ¿no? Ahora mire, por ejemplo, lo que sucede en este caso en Hechos 5, del 3 al 4. Hermana Berta, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Hechos 5, del 3 al 4. Amén, pastor. Buenas noches. Dice, Buenas noches. Hechos 5:4, dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Correcto. Vea que ahí le he subrayado dos cosas bien que hay que anotarlas precisamente para ver esto. Pedro le dice, tal vez si me apaga el micrófono, le voy a apagar yo el micrófono porque se le oye un poco de ruido de fondo. Dice, Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Primeramente, el Espíritu Santo es una persona porque solo a una persona se le puede mentir. Empecemos por ahí. Solo a una persona se le puede mentir. Dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Y después en el versículo 4, ¿qué es lo que le dice Pedro? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, ¿qué es lo que hace la Escritura? Precisamente pone al Espíritu Santo en el mismo nivel de Dios. Cosa de que así como es el Antiguo Testamento, claro, en el Antiguo Testamento también se habla de la Trinidad, y ya vamos a hacer la relación, por ejemplo, Antiguo-Nuevo Testamento, precisamente para hablar acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Pero vamos al asunto de que precisamente si el Espíritu Santo no fuese tan importante, como tal vez algunas personas lo quieren hacer creer, o incluso nosotros mismos, al no hablar acerca del tema,
Pues la verdad es que como que es una situación un poco preocupante, pues. ¿Verdad? Entonces, en este caso, Pedro le dice, has mentido al Espíritu Santo, le dice en el versículo 3, y después en el versículo 4, ¿qué es lo que le dice? No has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Ahora bien, siempre hablando acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Las escrituras enseñan de que hay atributos de Dios que el Espíritu Santo posee, ¿verdad? ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, uno de los que la Biblia le atribuye al Espíritu Santo es la eternidad. La eternidad. Hermana Olga, si nos ayuda, por favor, con Hebreos 9, 13 y 14. Amén, pastor. Porque si la sangre, Ya le quito eso, permítanme. Ahora, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. correcto. Vea dos situaciones. Primeramente se habla de que la sangre de Cristo fue ofrecida mediante el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo estuvo involucrado también, ¿verdad? En el libro de Lucas, por cierto, se ve de que quien lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo es el Espíritu Santo. Claro, alguien dice, ¿y cómo puede ser eso? Que el Espíritu Santo va a llevar a una persona así. Es que ser tentado no es pecado. Lo que es pecado es ceder a la tentación, ¿verdad? Por eso es que el libro de Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. El ser tentado no hay nada de malo en ello. Es más, en la tentación, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que hace Jesús? Nos da ejemplo de que así como él pudo vencer a Satanás, ahí nos da una serie de instrucciones sobre cómo nosotros lo podemos vencer también. ¿Verdad? Entonces, ese es parte de la idea de ese pasaje. Ahora, la otra cosa que hablando acerca de los atributos del Espíritu Santo, ¿cómo se refiere el escritor de Hebreos al Espíritu Santo? Como el Espíritu eterno. Se refiere al Espíritu eterno. Y por si eso fuera poco, mire qué es lo que sucede, por ejemplo, en Lucas 1 del 34 al 36. Hermano Efraín, si nos lee por favor esa cita. Lucas 1 del 34 al 36. Amén, pastor. Lucas 1. Sí. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Amén, pastor. Correcto. Entonces ve en este caso qué es lo que sucede. Mire qué importante la obra del Espíritu Santo que tuvo que ver con el nacimiento virginal de Cristo. Nada más, nada más. Por si nos parece poco, por si nos parece poco, estuvo involucrado en ese hecho. Ahora, vea Lucas, que de los 4 evangelios es el que hace más énfasis en la obra del Espíritu Santo. No es que los otros no lo hagan, porque cada uno hace su énfasis. El Evangelio de Juan hace énfasis en la divinidad, el Evangelio de Lucas hace énfasis en la obra del Espíritu Santo, el Evangelio de Marcos hace énfasis presentando a Jesús como siervo, y el Evangelio de Mateo hace énfasis presentando a Jesús como rey. Pero en el caso este de Lucas, precisamente con el tema este del Espíritu Santo, ¿por qué es que Lucas hace ese énfasis? Precisamente porque el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos son los dos libros en las Escrituras que más veces contienen esa frase completa de Espíritu Santo. Así completita, completita. En primer lugar está el libro de Hechos y en segundo lugar está el libro de Lucas. Entonces es por eso de que Lucas, precisamente, siguiendo esa línea de pensamiento, por eso es de que hace ese énfasis, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, o sea, relaciona el Espíritu Santo con Dios.
Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Luego fíjese que, por ejemplo, siempre hablando acerca de la divinidad, bueno, está siempre hablando acerca de los atributos del Espíritu Santo, de los atributos del Espíritu Santo. Fíjese de que en este caso está una situación bien, bien bonita. Hermana Gladys, si nos hace el favor de leer el pasaje completo. Fíjese que yo lo había dividido, pero creo que mejor va a ser más educativo que lo leamos completo y ya le voy a explicar por qué. Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Correcto. Entonces, en este caso, cuando dice ¿a dónde me iré de tu espíritu? Que es uno de los atributos que se le da al Espíritu Santo, la omnipresencia. La omnipresencia. Entonces, las mismas cosas que dice la Biblia que tiene Dios y que hace Dios, también se le atribuyen al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son situaciones que a nosotros nos hacen ver, y por eso yo les decía hace un momento, tristemente, muchos pastores no hablamos acerca del Espíritu Santo porque creemos que hablar del Espíritu Santo es pelearse con los pentecostales. Y no es eso. No es eso, sino que digámosle así, es una doctrina tan básica, es una doctrina tan evidente, y eso que ahorita no nos vamos a meter a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, en el sentido del fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Fíjese que solo con la divinidad del Espíritu Santo, ¿en qué situación estamos quedando? Solo con la divinidad del Espíritu Santo, ¿en qué situación estamos quedando y la importancia que debemos de darle? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si seguimos? Bueno, fíjese que en estos pasajes que vamos a ver, vamos a ver una situación. Son 4 pasajes, pero son pasajes que en el Antiguo Testamento se aplican a Jehová y en el Nuevo Testamento se aplican al Espíritu Santo. Por eso le comentaba de que no es que en el Antiguo Testamento no se hable del Espíritu Santo, ¿cómo no? ¿Cómo no? De hecho, precisamente es el Nuevo Testamento el que nos hace ver precisamente que esos pasajes que nosotros en el Antiguo Testamento los dejábamos solamente en Jehová, o cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Job 33, que dice, el Espíritu de Dios me hizo, ¿verdad? Que no hay que verlos tan así, tan superficial. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en este caso en Isaías 6, del 8 al 10. Hermana Ana, si nos lo lee, por favor, Ana de Maldonado. Amén, pastor. Isaías 6, del 8 al 10. Sí. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por vosotros? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él santidad. Amén. Correcto. ¿Se acuerda que la semana pasada, cuando hablábamos acerca de la divinidad de Cristo, veíamos pasajes que en el Antiguo Testamento se aplicaban a Jehová, en el Nuevo Testamento se aplicaban a Cristo? Por ejemplo, eso que en Zacarías dice, a Jehová mirarán el que traspasaron, y en el Nuevo Testamento dice que al que traspasaron que miran es Jesucristo. En el caso del Espíritu Santo ocurre una situación parecida. En este caso es la visión que tiene Isaías, precisamente la comisión que recibe Isaías para su ministerio. Y entonces dice en el versículo 8, oí la voz del Señor, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de Isaías,
como que estamos claros de quién está hablando. Pero mire qué es lo que ocurre cuando nos vamos a Hechos 28, del 25 al 27. Hermana Olga, si nos lo lee, por favor. Hechos 28, del 25 al 27. Amén. Y como no estuviese de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Correcto. Entonces el pasaje que en el libro de Isaías dice que es el Señor en el que le está hablando, ¿qué es lo que sucede? En el Nuevo Testamento dice, ¿sabe quién era ese? El Espíritu Santo. Vea. Entonces, es por eso de que cuando vemos esa situación, mire, y las escrituras hablan acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Claro que sí, claro que sí. Y ahí sí que, ah, ah, y fíjese que hay una situación, ya antes de que sigamos. Yo a veces les he comentado en las clases, por ejemplo, de que hay que tener cuidado en una cosa. Hay cosas que, digámosle así, que pueden existir puntos de vista. ¿Como qué, por ejemplo? Como que si los ángeles tienen alas o no. O esa cosa que discutían en la Edad Media, ¿va? De que cuántos ángeles cabían parados en la cabeza de un alfiler. No sé por qué para ellos era importante saber eso, pero ellos se metían en esa discusión. Entonces va, eso digámosle así, que puede estar sujeto a discusión y lo que usted opina al respecto no altera en nada el orden del universo. Pero las doctrinas no. Por ejemplo, si usted dice, mire, y el Espíritu Santo es Dios, sí, la Biblia sí lo dice, y eso no es negociable. Perdón, pastor. Dígame. El escritor de los Hechos eran hombres verdaderamente que tenían gran comunión con Dios. Eh, Imaginémonos en este momento Lucas poniendo en orden, discutiendo, ¿verdad?, sobre esta situación, sobre el Espíritu Santo, y aún no estaba ordenada la Biblia así como nosotros lo tenemos. Y a la fecha nosotros todavía dudamos, y estos hombres bien seguros, ¿verdad?, cómo Dios les dio el conocimiento, el entendimiento para profetizar los eventos, para ver, mejor dicho, para ver el alcance o la ignorancia que siempre va a existir en nosotros, pastor. Le hablo de esa manera, ¿verdad? Por el desconocimiento que no es general, ¿verdad? Solamente, pastor. Es que vaya, lo que sucede es esto, y esta es una característica bien curiosa de la Biblia, de que a pesar de que fue escrita por diferentes personas en diferentes épocas, en diferentes lugares, hay un hilo armónico a través de toda la Biblia. Usted tiene a Job allá en el 1900 antes de Cristo y tiene a Juan el apóstol en el 95 después de Cristo. Y entre todos esos libros hay un hilo armónico que tal vez hacen énfasis más en unas cosas dependiendo de su enfoque o cosas por el estilo, pero por lo menos una de las cosas que dice Jesús, ya le doy chance, que dice Jesús en Lucas, en el Evangelio de Lucas, y comenzando desde Moisés, dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, está ese hilo que une todos los libros. Dígame, hermana Gladys. Fíjese que sobre eso le iba a hacer una consulta. Hace ratito usted mencionó el versículo donde dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, ¿verdad? Que no es lo que solo yo quiero interpretar a mi manera. Y yo así lo he aprendido. Sin embargo, oí una explicación que tiene que ver con lo que acaba de decir usted, de que todo va conectado, es un hilo conductor, y decía el maestro que
que eso lo que quiere decir es que si aquí en esta parte de la Biblia dice esto, explica esto así, en toda la Biblia va a ser armónico, Así es. ¿verdad? Entonces se puede aplicar de esa forma también. Sí, e incluso fíjese que hay una situación bien bonita, de que, por ejemplo, digamos ya nosotros como creyentes, si queremos, por decir así, saber de otros hermanos en la fe, una de las cosas que va a existir es ese testimonio armónico. Y fíjese que a la luz, le voy a comentar algo, a la luz de ese versículo, por ejemplo, de que ninguna escritura de la Biblia es de interpretación privada, ¿se ha fijado que toda aquella gente que profetiza la fecha de la venida de Cristo caen en un error? Que dicen, Dios me lo ha revelado solo a mí. Lo siento, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y habiendo varios millones de creyentes en el mundo, y que todos pertenecemos al mismo cuerpo, y que todos pertenecemos a la misma familia, Dios no se lo va a revelar solo a una persona. Es pura vanagloria, ¿verdad, pastor? Sí, lo más seguro y digámosle así como una medida de precaución es precisamente el hecho de que yo tengo una teoría, le voy a comentar esta teoría. Yo tengo la teoría precisamente basada en ese versículo de que cuando sea el arrebatamiento va a existir un sentir general, no en un pastor, no en dos pastores, ni en tres, sino que en toda la iglesia como cuerpo de Cristo en general, de que eso va a ser. Sí, porque el Espíritu Santo lo tenemos todos. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiere Hay decir de una que una cosa así de conexión. importante se va a manifestar en todos, Exacto. no en solo ciertas personas. Dígame, hermana Olga. Es un comentario pensando en la conversión de Pablo. Pablo conocía las escrituras, conocía el Antiguo Testamento, pero no aceptaba a Cristo. Ajá. Cuando tuvo el encuentro con Cristo, sus ojos fueron abiertos para comprender lo que él había estudiado. Y se me viene a la mente esto porque el Espíritu Santo lo tenemos los creyentes. Y es el único que nos ayuda a interpretar mejor la escritura y ese sentido armónico. De lo contrario, solo podemos crecer intelectualmente. Claro. Pero el Espíritu Santo nos guía tanto hasta en eso y antes de nuestra conversión, pues convenciéndonos de acercarnos a Cristo. En todo Él está involucrado con nosotros y qué bendición tenerlo. Solo Él. Ajá. No, pero mire qué bonito ese comentario, porque la verdad de que eso es el Espíritu Santo el que nos hace comprender de que las escrituras tienen ese hilo armónico. Y como dice el libro de Romanos, de que el Espíritu, hablando acerca del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso le decía de que cuando vaya a suceder una cosa así, como el arrebatamiento de la iglesia, o cuestiones como aquello de que si usted está en un lugar desconocido y si esas personas son creyentes o no, le aseguro que el Espíritu Santo es el que va a hacer es el que va a hacer el clic ahí para darle ese testimonio. A ver, primero la hermana Claudia y después el hermano Hernán. Pastor, yo le quería hacer una pregunta. A ver, dígame. ¿Cómo, por el tema de lo que se vive hoy, ¿verdad? Yo pienso que hay dos iglesias, está la iglesia falsa que ha hecho el hombre y está la iglesia verdadera del Señor, ¿verdad? Hay mucha gente que está engañada creyendo que son cristianos cuando en realidad no lo son, ¿verdad? Mi Sí. pregunta es, ¿cómo poder identificar cuando yo tengo el Espíritu Santo realmente? No en mi imaginación, sino realmente yo puedo decir, tengo el Espíritu del Señor. Sí. Vaya, porque fíjese de que precisamente por eso está eso que dice el libro de Romanos, que dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Yo pienso de que a la luz de ese pasaje, que precisamente una de las cosas que va a quedar claro es digamos, ese testimonio que da el Espíritu Santo a nuestro ser. Vaya, porque por ejemplo, hace años, por ejemplo, yo recuerdo haber conocido a un pastor en Izalco, es la única vez que lo vi en toda mi vida. No sé quién es, pero le diré, yo sentía tan agradable platicar
y solo platicamos como 10 minutos, 10, 15 minutos. Sentí tan agradable platicar con esa persona que le digo, yo hasta la fecha recuerdo 2 que 3 consejos que él me dio sin conocerme, porque el asunto era que andábamos evangelizando ahí en Izalco. Yo le comencé a hablar acerca del Señor, resultaba que él era cristiano, él era pastor de, no me acuerdo si era de Asamblea de Dios o del Príncipe de Paz, una cosa así. El asunto es que ya después, como ya él se identificó como cristiano y toda la cosa, tuvimos una plática como de 10, 15 minutos nada más, pero le diré lo que yo aprendí en esos 10, 15 minutos. Es esta fecha y yo todavía lo guardo. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? En aquellos casos, precisamente, cuando no es así, usted se fija, por ejemplo, el caso de Pablo, ¿verdad? De que allá en la iglesia, en Filipos, que andaba aquella muchacha, va a decir, estos son seguidores del Dios Altísimo y os anuncian el camino de Dios. Lo que la mujer decía era verdad. Lo que la mujer decía era verdad. El problema era la boca de donde venía. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Reprender el mal espíritu que había en ella y que le hacía decir eso. ¿Verdad? Entonces ahí es donde va esa situación de que el Espíritu Santo dice, no, mira, ahí alarma porque algo está mal ahí. Algo está mal ahí, hay algo que sencillamente no encaja, ¿verdad? Y eso fue lo que le Sí, sucedió. porque hay espíritus suplantadores, o sea, espíritus Claro, engañadores, claro, espíritus de falsedad, ¿verdad? claro, claro. Alguien hablaba de los espíritus kundalini, que son del hinduismo, que si usted ve el comportamiento de este tipo de manifestación de estos espíritus, pareciera que estén en la iglesia pentecostal, pero es una sesión hinduista. Entonces, usted hablaba de esto y me recordó el tema de que sentí una gran paz con la persona, y la paz es un fruto del espíritu. Ajá, eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Entonces se da esa situación de que, vaya, así como el caso de Pablo, por eso me refiero a ese caso de Hechos 16, que la mujer diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de Dios. Alguien que lo ve superficialmente diría, ay, qué linda es hermana, ¿no? Pero ¿qué pasaba? El Espíritu Santo le dice a Pablo, ahí hay un mal espíritu. Ahí hay un mal espíritu, ahí hay algo que está malo. ¿Qué fue lo que hubo que hacer después? Una liberación. Hermano Hernán, diga. Sí, pastor, abonando un poquito y recordando en una predicación, una enseñanza como esta, hablando del apóstol Pablo, y decía la hermana su conversión. Luego dice la hermana Claudia, ¿cómo podemos darnos cuenta de que De somos hijos eso. de Dios y tenemos el Espíritu Santo? Entonces yo un día en la mañana estaba escuchando una predicación de suya, una enseñanza, y usted decía que el apóstol Pablo, o no sé qué escritor, decía que lo que vos haces o la sinceridad con lo que vos lo haces no crea la verdad. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El apóstol Pablo hacía lo que hacía creyendo que él hacía lo correcto. O Era muy sea, sincero en lo que hacía. ajá, o sea, pudiendo decir que así como los cristianos de hoy en día que mencionaba la hermana, que no, que ellos creen que tienen a Dios, pero la verdad no lo tienen, pues, ¿verdad? Entonces, porque la sinceridad, decía usted, al ver Dios, la sinceridad en tu corazón te guía a la verdad, pero la sinceridad que hay en tu corazón no crea la verdad que vos pensás que es, Así es. ¿verdad? Y lo otro es de que cuando uno, porque yo lo he experimentado y lo he visto en otras personas también, que cuando verdaderamente uno viene a la conversión genuina de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en uno, le da confirmación el versículo romano, creo que es 8:6, parece que es, y de que el Espíritu Santo de Dios está en uno. Pero el fruto verdadero de esa conversión y de saber y de sentir que tenemos al Espíritu Santo de Dios
es que tenés aquella ansiedad y aquellas ganas de salir a ganar almas, de salir a dar el evangelio y llevar las buenas nuevas. Y nunca decís no y no perdés la oportunidad de evangelizar a quien se te ponga enfrente. Pero eso es porque en realidad hemos nacido de nuevo, porque la salvación que Dios nos ha dado, nos sentimos tan llenos de gratitud que lo primerito que hacemos es eso, pues. Entonces, la mejor manera, pienso yo, no sé, es mi opinión, de ver si en realidad es esas ganas de salir a ganar almas, pero no ganas de solo por, así como mucha gente lo hace, pues, sino que verdaderamente ir a ganar almas. Eso Ahora, sería. ahora sabe qué, tal vez ya le doy chance, hermana Claudia, ahora sabe qué, una de las cosas importantes es esta. Si nosotros conocemos el caso de una de esas personas que, digamos así, está como en esa situación de Pablo, que él cree que está haciendo bien, pero no lo está. Una de las cosas que nosotros debemos de orar es que Dios abra sus ojos para que salga de ese engaño. Una. Y dos, si dentro de la misericordia de Dios está que nosotros seamos ese instrumento por el que esa persona salga de ese engaño, pues pedirle al Señor que nos ilumine para saber cómo ayudar a esta persona. Porque ya ve que una de las cosas que, por ejemplo, dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, que es sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces quiere decir de que si, por ejemplo, si yo me encuentro con una persona de que está en una situación tipo Pablo, de que él cree que está haciendo bien, pero no lo está, pues oremos por esa persona para que Dios abra los ojos de su entendimiento, ¿va? Dígame, hermana Claudia. Y bueno, quizás, pastor, estar preguntándole al Espíritu, ¿verdad? Al Espíritu del Señor, Señor, ¿hay algo que me impide no estar completamente convencido? Porque yo veo que a veces somos cristianos y tenemos miedo y tenemos dudas. Y está bien, en nuestra humanidad es normal tener miedo y duda, pero no en el plano espiritual. Porque como usted lo decía, el Espíritu le dice a nuestro espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo me habla, no voy a tener ninguna duda. Y si yo tengo dudas es porque quizás todavía hay algo que no está bien delante del Señor. Porque no basta solamente con servir. Yo le digo, a mí me dio testimonio una chica esta semana y la verdad que me quedé sorprendida porque dice que estaba en una administración y esta muchacha que era la líder de la oración, que estaba ministrando, le impuso manos, oró por ella y bueno, fue un momento lindo aparentemente, pero ¿qué pasó? Cuando llegaron a su casa, dice, con su esposo, empezaron a pelear. ¿Sin qué ni para qué empezaron a pelear? Y ellos no entendían, mira, si venimos de un momento de oración, de administración, ¿verdad? Después se dieron cuenta que la muchacha que les había ministrado tenía una vida completamente desordenada, ¿verdad? Solo de apariencia. Claro. Entonces, en el plano espiritual, yo creo que lo más importante es ver los frutos, porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto no es el servicio, no es ganar alma, el fruto es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Si yo amo, la vida cambiada. si yo amo, si yo perdono, si yo tengo gozo, si yo tengo paz, si ya no tengo amargura, si ya no tengo resentimiento, si el Señor me ha lavado, me ha limpiado, me ha quitado esa vieja manera de pensar, de vivir. Ese es el fruto, la manifestación que el Señor dijo que lo íbamos a conocer por frutos y el fruto del Espíritu. Y fíjese que volviendo a esa cuestión de lo que le comentaba del testimonio personal, uno de estos días llegó a la congregación una persona y me dice, es que mire, me dice, a mí Dios me ha dado el don de que si hay un demonio parado en esa esquina, yo lo puedo ver. Pero por alguna razón no sentí el testimonio que me dio el hermano de Izalco. Porque una de las cosas que yo me quedé pensando después, ¿cómo es eso que el Señor te revela dónde están los demonios, pero no te revela de que debes de dejar de ser compañera de vida de tu esposo y te tienes que casar? Qué raro que eso no te lo muestra. Entonces son cuestiones de que a la hora de las horas, le digo, esa vez con esa persona
Bueno, para empezar, llegó con una su actitud tan petulante, ¿va? Así como aquello de que, mire, yo soy la cuarta persona de la Trinidad, ¿va? Ah, sí, está bien, ¿va? Entonces, entonces ya cuando entramos en esa situación, le digo, sentí una incomodidad, cosa que con el pastor Rizalco no lo sentí. Al contrario, con él sentí una gran paz, sentí una gran bendición. O una vez, por ejemplo, un vigilante que conocí en una construcción, ya un señor, él ya era ancianito en ese tiempo, ya para esta época debe estar en la presencia de Dios. Antes habían unas sus mochilitas cuadradas. Entonces él en esa mochila andaba su ropa de trabajo, un radio de transistores y su Biblia. Mire, pocas veces he visto yo una Biblia así en el sentido de la palabra tan usada, en el sentido de que marcada, señalando pasajes favoritos, señalando doctrinas. Se ve que era alguien de que no solo la cargaba, sino que también leía el contenido, ¿va? También leía el contenido. Y le diré, con esa persona fue otro esa vez, de que, claro, él se quedaba solo en los sábados, porque los trabajadores salían a las 12 del día, y él se quedaba solo sábado en la tarde y domingo hasta el lunes que llegaban los trabajadores otra vez. Pero mire usted, un sujeto que tenía la Biblia, pero tan marcada, aquello de decir, a mí me dio el sentimiento de decir, este fulano sí la leo, este fulano sí sabe para qué se anda el libro. Entonces son situaciones en las que muchas veces el Espíritu Santo da ese testimonio. Pues lo bonito de todo esto es, como le decía, ok, si nos topamos con personas así, pues orar para que Dios abra su entendimiento. Si Dios nos va a utilizar a nosotros para que eso sea posible, pues mejor todavía, ¿verdad? Mejor todavía. Siempre haciendo la comparación de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en este caso. Que en el libro de Éxodo, cuando se habla acerca de la salida de Egipto, mire cómo lo explica. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Eso dice en el libro de Éxodo. Y el escritor de Hebreos la pone así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que dice? El que lo saca es Dios. Contra quien ustedes murmuran es contra Dios. Eso dice Éxodo. En el libro de Hebreos, ¿qué es lo que dice el escritor de Hebreos? La murmuración contra ellos era contra el Espíritu Santo. O sea, siempre lo mismo que veíamos la semana pasada, ¿va? De que pasajes que en el Antiguo Testamento son aplicados a Jehová, en el Nuevo Testamento son aplicados al Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, es ese hilo armónico. Es ese hilo armónico. Moisés no se podía poner de acuerdo con el escritor de Hebreos porque no lo conoció, no lo conoció, pero como todos los escritores estaban inspirados por el Espíritu Santo, por eso es de que en la Biblia existe ese hilo armónico. Y es por eso de que hay ciertas doctrinas que, si ya las comenzamos a ver en específico, son iguales tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No es aquello, alguien me comentaba un día de estos de que, por ejemplo, hay quienes dicen el Dios del Antiguo Testamento era iracundo, ¿no? No es así, no es así, porque al hacer la comparación, vaya, por ejemplo, lo que dice Isaías, que dice, con amor eterno te he amado, dice, imagínese usted. O sea, si alguien viene y dice, ay, que en el Antiguo Testamento Dios era iracundo, pues quizás a Isaías se le olvidó, porque Isaías lo pone de esa manera. Entonces, son situaciones que a la hora de las horas, pues hay que considerar. Ahora,
Esta parte se la voy a explicar así rapidita, pero sí es importante. La semana pasada yo les mencionaba de que, por ejemplo, si usted quiere ver a la Trinidad, cómo funciona, qué hace cada quien, qué mejor pasaje que Efesios 1 del 3 al 14 para darse cuenta de semejante cosa. Lo vamos a ver así rapidito, pero se va a dar cuenta de esto que le voy a explicar. Vaya, por ejemplo, ¿por qué le decía que está en Efesios 1 del 3 al 14? Porque en todos esos versículos dice qué hace el Padre, qué hace el Hijo, qué hace el Espíritu Santo, y los tres terminan con la frase para alabanza de su gloria. Veamos. Por ejemplo, en el caso del Padre, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y mire, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, cuando habla acerca del Padre que dice, mire, Él es el de los planes eternos. Él es el de los planes eternos. Y todo eso, ¿para qué lo hace? Dice, para alabanza de su gloria. ¿Qué pasa con el Hijo? Mire, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo no de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vea cómo enlaza al Padre y al Hijo en el sentido de que qué es lo que sucede, qué hace el Hijo. Él puso su vida, Él nos redimió. ¿Pero por qué nos redimió? Porque ya en los planes que el Padre tenía allá estaba eso, que el Hijo iba a hacer eso. ¿Y para qué lo hace? Dice, para alabanza de su gloria. Habla del Padre, termina para alabanza de su gloria. Habla del Hijo, termina para alabanza de su gloria. Y después, ¿qué es lo que sucede? Habla del Espíritu Santo y mire lo que hace. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué dice? Para alabanza de su gloria. O sea, los tres terminan con la frase de para alabanza de su gloria. ¿Qué hace el Padre? Versículos del 3 al 5. ¿Qué hace el Hijo? Versículos del 6 al 12. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Versículos del 13 al 14. Entonces ahí por ese lado, mire, la Biblia nos presenta un panorama de a la hora de las horas. Ahora, ¿y por qué la Biblia hace eso? Precisamente por la igualdad que existe tanto del Hijo como del Espíritu Santo en la persona del Padre. Ahora, qué es lo que hace Efesios? Nos dice, mire, esto es lo que hace cada uno. Como por decir así, como él es el encargado, por decirlo de una manera, ¿va? Es el encargado, por decirlo de una manera. Hay quienes, esta ilustración que le voy a dar, le digo, no es, siempre todas las ilustraciones de la Trinidad en algo fallan, pero una de las que a mí me gusta es esta. En los países democráticos hay un gobierno que se divide en tres poderes. Por ejemplo, está el poder ejecutivo, que es el presidente de la República y sus ministros. Está el poder legislativo, que son todos los integrantes de la Asamblea Legislativa. Y está el poder judicial, que es la Corte Suprema de Justicia y las cámaras de segunda instancia. El poder ejecutivo no es el legislativo. El legislativo no es el judicial. Entonces en El Salvador hay tres gobiernos. No.
hay un gobierno que se manifiesta en 3 poderes. Yo entiendo que todas las ilustraciones son imperfectas. Cualquier ilustración que busquemos para tratar de entender qué es lo que sucede ahí, no va a dejar de tener más de 2 que 3 defectos. Cualquiera. Pero esta, por lo menos a mí, puede ser que hayan otras mejores, pero por lo menos esta a mí, hay ciertas cosas que, digámosle así, como que me ayuda a adentrarme un poquito. También hagamos la salvedad. Hagamos la salvedad. Dios es infinito. ¿Cree usted que nuestras cabecitas locas lo van a entender en una vida? Entonces también, como que aterricemos un poco, ¿va? Aterricemos un poco. Si Dios es infinito, ¿cómo va a ser de que nuestras cabecitas locas lo van a entender en 60, 70 años de vida? O sea, sería demasiado pretencioso, sería demasiado petulante el querer hacer una cosa así. Yo soy de la opinión de que la eternidad no nos va a ajustar para poder entender todas las cosas que nosotros tenemos ahorita, ¿va? Yo ya tengo 2 que 3 sujetos que en la eternidad, uno de ellos es el escritor de Hebreos, ¿va? Primero, levante la mano quien escribió Hebreos y después venga para acá. Quisiera platicar con usted unos 200 años, ¿va? Para ver qué 2 que 3 cositas que ahorita quisiera saber de su escrito, ¿va? Y así a dos que 3 sujetos que tengo para hacer ese tipo de plática. La eternidad no nos va a alcanzar. La eternidad no nos va a alcanzar para entender lo que el apóstol Pablo habla a lo profundo de Dios. No nos va a alcanzar, ¿verdad? Entonces como que es demasiado pretencioso el querer nosotros ahorita, con nuestras limitaciones terrenales, querer venir y decir, ay, que mire, yo entiendo a Dios. ¿Sabe qué dice Oseas? Dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. A mí ese pasaje me deja la cuestión esa de que esto es un caminar constante. Es un camino que no tiene fin. O así como lo que le pasó al profeta Ezequiel, ¿va? De que después dice que el río era tan ancho que solo se podía pasar a nado. O sea, es una experiencia tan enriquecedora, es una experiencia tan maravillosa que la eternidad no nos va a ajustar. ¿Verdad? La eternidad no nos va a ajustar. El libro de Efesios nos da una, digámosle así, un acercamiento para que nuestras mentes finitas, digamos, que puedan entender ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero de que hay muchas cosas de conocer en esto, que no le quepa la menor duda, que no le quepa la menor duda. Hermana Ana, ¿dio? Activa el Pastor, micrófono. disculpe, Ok. en Efesios 1:13 estoy viendo que es un versículo bastante, tal vez no sencillo, pero sí como práctico para poderlo explicar sobre el tema del Espíritu Santo a los niños, porque realmente es un tema que no se toca con los niños, ¿verdad? ¿Y usted qué opina? Como, perdón, hubo una pequeña interrupción de que para los niños, ¿qué es lo que pasa? Hubo una Ajá. parte que no le entendí. En Efesios 1:13 Ujú. me parece un versículo como práctico para poderles explicar a los niños lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque lo más que se toca para ellos es los frutos del Espíritu Santo, pero en sí, quién es el Espíritu Santo, mm, no se toca ese tema. Ah, ok, muy bien. Fíjese que yo una vez escuché una explicación bien interesante más que todo sobre la cuestión del sello. Usted se fija que los niños en los kinder, generalmente, una de las cosas que se les da es un pañuelo. Claro, todos los niños llegan con pañuelo, lo más seguro que a la hora de las horas se puede perder entre tantos pañuelos, se puede confundir con otros pañuelos. ¿Qué hacen las mamás para que sus niños no pierdan los pañuelos? Les bordan las iniciales para que se sepa de que ese pañuelo tiene dueño. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo es sello? Precisamente porque el Espíritu Santo es la manera en la que Dios dice, estos son míos, estos me pertenecen. No es el carnet de la iglesia, no es pertenecer a una denominación,
¿verdad? Porque a la hora de las horas, ¿qué es lo que dice la Escritura? Por sus frutos los conoceréis, ¿va? O sea, de que el Espíritu Santo en la vida de la persona produce un sello inconfundible que a Dios no lo engaña. Eso que no le quepa la menor duda. Es, por ejemplo, como los billetes. Fíjese que, por ejemplo, yo una vez vi en un banco una cosa bien curiosa, de que los billetes verdaderos, usted ve un billete verdadero y no le ve nada especial, pero usted mete un billete verdadero debajo de esas lucecitas moradas que tienen en los bancos y sabe qué le ocurre, brillan. Y porque tienen una tinta especial que hace que brillen ciertas partes de los billetes. ¿Y por qué a simple vista no lo vemos? Tal vez porque no tenemos la visión espiritual para ver eso. Pero Dios sí tiene esa visión. Entonces Dios no va a andar bien. Por eso aquel pasaje de que dice, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Papi, no tenés el Espíritu Santo. Así de simple. Así de simple. Por fuera parece billete, pero por dentro no lo sos. ¿Verdad? Por fuera parece billete. Ah, si vas a la iglesia, llevas tu Biblia, tenés tu uniforme. Por fuera se ve igual, va. El problema es cuando es sometido al detector de autenticidad, ¿va? ¿Y cuál es el detector de autenticidad? El Espíritu Santo. Y ahí no hay manera de engañar eso, porque esa tinta, vaya, por ejemplo, los falsificadores, esa tinta no la pueden replicar en una fotocopia, porque hay fotocopiadoras y a veces algunos bancos le tienen miedo, que sacan unas copias con una nitidez que a alguien que no esté entrenado se lo mecen. Se lo mecen. Ah, pero distinto es, pasémoslo debajo de la luz morada y después me cuenta. Después me cuenta, porque esa es una tinta especial que en una fotocopia, y a veces esa tinta es tan curiosa de que cuando sacan una fotocopia, esa tinta se hace negra en la fotocopia. O sea, es aquella cuestión de que ese es como, por ejemplo, como los hijos de Seba, ¿verdad? Que los hijos de Seba, dice la Escritura, de que, bueno, ellos decían de que veían de que Pablo expulsaba demonios por medio de mencionar el nombre de Jesús, hicieron un pedido a Temu, le llevaron un demonio, y entonces ellos vinieron, bueno, ya que tenemos nuestro demonio de prueba, vamos a hacer el experimento a ver qué tal nos va, ¿verdad? Y estaban ahí con su demonio de Temu haciendo el experimento, ¿y qué le dicen? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio les queda viendo. Mire, le dice, yo a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Porque eso no se puede replicar. Eso se tiene o no se tiene. Yo escuchaba una vez la comparación que decía, hay plantas artificiales que se ven así a la distancia, se ven muy lindas. Pero ¿qué es lo que no tienen? Vida. Entonces alguien puede decir, mire, fíjese que parece que es creyente. Se ve bien bonito. Sí, pero no tiene la vida que da el Espíritu Santo, ¿va? Y es ahí donde es tan importante para nosotros hablar acerca del Espíritu Santo. Y por eso es de que da no sé qué, como es de que muchas veces en nuestras predicaciones evitamos hablar de algo tan importante. ¿Verdad? Que era lo que era el adelanto que les daba la semana pasada, ¿va? ¿Cómo es posible que los cristianos evitemos de hablar de algo tan importante? Ahora, bueno, nosotros estamos aquí no para lamentarnos, ¿va? Sino que estamos aquí precisamente para saber qué es lo que la Biblia dice y que Dios en su misericordia nos utilice precisamente como instrumentos de cambio, ¿va?
de que saber de que ese problema existe, pero decirle al Señor, así como le dijo Isaías, aquí estoy. Yo estoy dispuesto para yo poder ser ese instrumento de cambio. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario antes de que mostremos el tema de la próxima semana? Un comentario, hermano. A ver, Un, cuénteme, un comentario testimonio. cuénteme. Yo estaba en una entrevista y tenía frente a mí como 14 pastores, todos autoridades grandes, y me estaban entrevistando para algo. Y yo salí bien contenta de la entrevista y los hermanos también, pero solo crucé la puerta y el Espíritu Santo me dijo, no le voy a decir que oí la voz audible, pero vino a mi cabeza con una convicción, ese testimonio fue para gloria tuya. Y la promoción que parecía pan comido, Ujú, me dijeron que no. ujú, Me retrasó un año. Cuando me dijeron que no, yo lloré mucho, pero no lloré porque me dijeron que no, porque yo sentía que el Señor me dijo, me cerró la puerta porque no le di la gloria a Él como debería de ser. ujú. Y si algo le agradezco yo a Dios, es realmente que nos haya sellado con su Espíritu, que está vivo. Y realmente tengo muchos testimonios que de pura gracia el Señor, a través de su Espíritu, me ha detenido para muchas cosas y me ha ayudado para otras más y sigue haciéndolo. Que cuando sé que algo no está bien, inmediatamente el Espíritu Santo me redarguye y le doy gloria a Dios por eso. Y fíjese que esa es una de las cosas que precisamente habla al respecto, porque eh, el, el- el- es, es que la barrera entre la gloria de Dios y la gloria personal es bien delgada, ¿va? Si no, mire el caso de Simón en el libro de Hechos, ¿va? ¿Cuánto hay que pagar para que cuando yo imponga las manos venga el Espíritu Santo? Claro, como él estaba acostumbrado de que antes él era un showman, ¿va? Que la gente se quedaba asombrado de lo que él hacía. Ah, dijo, ve qué bonito está esto, va. Qué bonito está esto. Bien, me paso para acá y era mago secular y soy mago cristiano. Qué lindo. Que es a veces, por ejemplo, el error que mucha gente comete. Que vaya, que como en el mundo yo era popular, entonces voy a buscar algo que estar en los caminos de Dios, pero que siempre sea popular. Que es a veces, por ejemplo, lo que les ocurre a los artistas que se hacen cristianos y después dicen, ah, yo pensé que era diferente, o sea, yo pensé que la misma fama que tenía ya me la iba a traer para acá, ¿va? Y cuando, ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que hay que tomar su cruz y seguirlo. Entonces, entonces son de las cuestiones que a veces a la hora de las horas, Dios muchas veces nos va mostrando, ¿va? Dios muchas veces nos va mostrando y nosotros vamos cayendo en ese entendimiento. Qué bueno y veamos eso. Qué bueno que Dios tiene misericordia de nosotros. Tal vez déjeme Amén. cerrar con esto. Cuando Pedro fue a ver a Cornelio, había una cosa que Pedro tenía mala, una mala actitud. ¿Por qué? Porque cuando llega donde Cornelio, mire cómo abre la predicación. Para un judío es abominación estar en la casa de un gentil. Y este es el pastor que han mandado para que nos predique. ¿De qué iglesia es que es tan bravo usted? Pero mire lo que él tuvo la decencia de decirles. Pero a mí Dios me ha enseñado que no hay que hacer acepción de personas. O sea que podemos caer en la situación de que tenemos cosas que nos impiden que Dios sea glorificado, y qué bueno que Dios trata con nosotros, ¿va? En el sentido de decir, mira, o sea, sí está bien, pero hay que corregir dos que tres cositas, ¿va? Cuando ocurren ese tipo de situaciones así, sintámonos afortunados
precisamente porque Dios es el que nos está guiando y es Dios el que nos está hablando, ¿va? Dígame, hermano Juan. Activa el micrófono. Amén, pastor, bendiciones. A ver, dígame. Sí, entre el estudio que ha tenido, bueno, solo pude hacer algunos apuntes y considero que compartirlos para tomarlos en cuenta nunca está de más, ¿verdad? Pero una de las observaciones que hacía usted es preocupante el no hablar sobre la persona del Espíritu Santo, pero hablar en la profundidad como un estudio, como tiene que ser, es preocupante, decía usted. Y lo más triste que los pastores, muchos pastores, no hablan sobre la persona del Espíritu Santo. No se puede generalizar, ¿verdad? Pero sí sabemos que la necesidad que hay sobre la persona del Espíritu Santo, considero que como iglesia cristiana nos estamos descuidando demasiado sobre la persona del Espíritu Santo. Y uno de los apuntes más que hacía de lo que usted decía, que Dios nos ayude para poder orientar a otros sobre lo que verdaderamente es la persona del Espíritu Santo. No se trata solo de ir a hablar y hablar, ¿verdad? Con palabras vacías, sino que Dios nos ayude verdaderamente para orientar, pues. Es un estudio considero con mucho material, pues, y esperando en Dios que nos siga iluminando y que Dios tome personas dispuestas como lo sigue haciendo, pastor, y que nosotros también lo tomemos muy en cuenta, pues, no quedarnos solo con ello, ¿verdad? Sino que Dios nos ayude para poder orientar a otros que lo están necesitando de la misma manera, pastor. Es mi comentario. Un gusto saludarlo, pastor. Bendiciones a todos los hermanos. Y de veras y se le agradece. Hermana Claudia, dígame, por favor. La clave quizás, pastor, es siempre el tema de la relación, ¿verdad? Yo no puedo hablar de la persona del Espíritu Santo si no lo conozco. Es correcto. No puedo hablar del Espíritu si no tengo una relación con él. Me llama la atención que Pablo siempre está hablando del conocimiento, y conocimiento es relación. Jesús dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Ustedes y yo no tenemos relación. No hay una relación. No hay una relación, no hay intimidad. Eso no se trata de servicio, no se trata de activismo, no se trata de congregarse, sino de relación. Y a mí me sorprende un versículo de Segunda Tesalonicenses 1:8, donde dice que Jesús vendrá, ¿verdad? Con llama de fuego, pero hablando de la tribulación, pero dice, para los que no conocen a Dios. Entonces, el tema siempre es el conocimiento, la relación. ¿Por qué no se habla del Espíritu? Posiblemente porque no hay una relación con él. Y mucho menos un conocimiento en algunos casos. Porque ya ve que está ese caso ahí en el libro de Hechos, que cuando Pablo llega a Éfeso les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ¿y qué hay Espíritu Santo? Y Pablo todavía les dice, ¿no saben eso? ¿Y en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Eso a veces pasa, por ejemplo, cuando una persona predica por imitación. De que como este pastor predica acerca de esos pasajes y se le ve bien bonito como lo hace, entonces, vaya, por ponerle un ejemplo, ese pastor predica bien bonito de Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahora, claro, usted me dice a mí, ¿y ese pasaje es una promesa? Claro que sí. Pero son 31.104 versículos que tiene la Reina Valera del 60. Y yo solo me quedo encerrado en Josué 1:9. ¿Se imagina el gran crimen que estoy haciendo? Claro, eso del conocimiento está esa situación a veces, digamos, en las cosas que a mí a veces me han explicado y que yo he aprendido al respecto. Vaya, todos nosotros podemos, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes que si conocen al rey de Inglaterra, seguramente que todos diríamos que sí, ¿verdad? Que se llama Carlos III, ¿verdad? Se llama Carlos III, que todos sabemos que es el rey de Inglaterra. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al Palacio de Buckingham?
¿Cuántos de nosotros hemos comido con Él? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado como invitados a dormir en su palacio? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese estilo, hay mucha gente que dice, ah, sí, yo conozco a Dios. Ajá, tú te sabes la información. Tú te sabes la información. Si yo te pregunto quién es el rey de Inglaterra, te vas a echar una lectura en Wikipedia y me vas a dar una explicación deslumbrante. Pero ¿qué hiciste? Me dijiste todo lo que dice Wikipedia. Pero de que te fuiste a tomar un té al palacio con el rey en la tarde y que el rey dejó a un lado toda su agenda para atenderte, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Por eso es bien bonito eso de que el conocimiento de Dios es relación. Es relación. Porque yo puedo tener información, pero no relación. O aquello de que, ay, ¿y cuántos le podríamos llamar al rey por su nombre de pila, va? Que en lugar de decirle Carlos, el rey Carlos III, y que generalmente ve que ellos tienen unos subtítulos bien largos, va. Ah, sí, pero fíjese que para mí él es Charlie. Así nos llevamos nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Va? Entonces, lo que sucede es que el conocimiento es relación. El conocimiento es relación. Bueno, vamos a terminar entonces hasta acá y déjeme mostrarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Fíjese que para la próxima semana vamos a hablar, vamos a hablar un tema relativamente sencillo, pero se va a dar cuenta la próxima semana lo bonito que es el cristiano y la salud física. El cristiano y la salud física. Y tal vez para darle un entremés, se nos enseña a clamar a Dios por sanidad, pero no se nos enseña a cuidar la sanidad que tenemos. ¿Verdad? Y una de las cosas que creo que es importante que nosotros podamos hacer es de que si Dios en este momento nos tiene sanos, debemos de cuidar ese don precioso que Dios nos ha dado de estar sanos en este momento y ocupar esa salud que disfrutamos en este momento para poder servirle. Así que la próxima semana vamos a hablar acerca de esta situación y en este caso, según lo que estaba diciendo el hermano Juan Castro, generalmente yo comparto la presentación de slides solo a ciertas personas, pero esta vez la voy a compartir para todos, para que si alguien quiere rever las citas, ¿verdad? E incluso la parte que no vimos de las herejías, creo que le va a ser muy educativo, ¿verdad? Así que más tardecito, cuando comparte el video, también voy a compartir la presentación para todos aquellos que la quieran tener, o si usted después la quiere utilizar y adaptarla a su modo, ¿no? También puede ser eso. Bueno, vamos a orar entonces para terminar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, habla a nuestros corazones, guíanos por el camino recto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, tengan muy buenas noches, Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima. Amén, gracias. Amén, Buenas noches a pastor. todos, Igual, Dios buenas los noches, muchas bendiga. gracias.